Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Vivos de Behavioral Pills. Este es un podcast, video podcast que he creado. Yo soy Choyo, soy un behavioral designer aquí en Perú y creé este espacio hace ya algunos años atrás para poder conversar con diversos profesionales, especialmente en Latinoamérica o Iberoamérica, que estén aplicando lo que son las ciencias de comportamiento, diseño de comportamientos en espacios reales. Es decir, me encanta conversar con personas que están luchándola, que están esforzándose por sacar adelante pues diferentes proyectos alimentados por lo que sabemos gracias a las ciencias de comportamiento. Y mi invitada de hoy es para mí una invitada de lujo porque justamente tiene mucha experiencia haciéndolo en un país hermano para mí, que es Colombia. Ya les voy a contar un poquito más, pero antes de entrar a detalle, no te olvides de suscribirte, ya sea que estás viendo este video en YouTube o lo estás escuchando en Spotify. No te olvides de suscribirte al canal, ¿no? Al canal mismo, porque ¿qué va a pasar? A veces yo posteo estos, sí, digamos, estos episodios desde otras redes como pueden ser LinkedIn o Instagram, pero no siempre le dan toda la exposición o no siempre te vas a enterar. A veces me he dado cuenta de que algunos videos le ponen mucha exposición y lo puedes ver en tu feed, pero otras veces quizás pasa desapercibido. Así son las redes sociales. Pero si tú te suscribes y además marcas la campanita, por ejemplo, en YouTube, vas a siempre recibir la notificación, una pequeña alerta cuando abras tu aplicación que te diga, oye, hay un nuevo episodio en Behavioral Pills. Así que si te suscribes, no se te va a pasar ni una, que me daría muchísima pena si es que esta, por ejemplo, te estás enterando después de mucho tiempo, porque estoy seguro que esta va a ser una tremenda entrevista. Entonces, ahora sí, vamos a lo que vamos a conversar hoy día. El tema de hoy es sumamente interesante, porque estamos en una época en donde hay cada vez más información ahí afuera, ¿no es cierto? No solamente lo que ya podemos haber aprendido, haber visto con lo que hay en el Internet, ¿no? En diferentes plataformas como Google o en las redes sociales, sino que además comienza a proliferar cada vez más el tema de el AI, ¿no? La inteligencia artificial, lo cual abre muchas puertas acerca de en qué podemos confiar, qué información es válida, qué información no es válida. Y la persona que me va a acompañar hoy día tiene mucha experiencia en temas acerca de información o de información incorrecta o falsa, como en inglés se llama las misinformation, ¿no? Entonces ya vamos a entrar un poquito más porque la invitada que tenemos hoy día es justamente una experta en temas de ciencias del comportamiento. Y es que además de ser una economista, estudió economía en la universidad, la prestigiosa Universidad de los Andes en Colombia, ella además tiene un máster en Behavioral Change en UCL, que es una de las universidades más prestigiosas en temas también de behavioral science específico. Así que bien, tiene, digamos, un background bien interesante en cuanto a estudios. Pero además de la experiencia, llamémosla formativa de academia, que tiene, ella actualmente lidera una organización que se llama Ethos BT Behavioral Team, que es una empresa especializada en hacer consultorías en Colombia y Latinoamérica acerca de temas relacionados de cómo aplicar behavioral science para resolver diferentes problemas o retos. Y entre algunos proyectos que además lidera, tiene otro del que vamos a conversar ahora también bastante, que se llama el DEEP o el Detox Information Project. Este es un proyecto, en verdad, prefiero que ella nos lo cuente mucho más a lo que yo les pueda contar, pero demuestra mucho el compromiso y la pasión que tiene por tratar de resolver diversos problemas a los cuales las personas estamos envueltas a través de toda esta formación que tiene en behavioral science, comportamiento humano en general. Así que ya sin hacerla mucho más larga, quiero darle la bienvenida a Beatriz. Oye, mil gracias, Beatriz, por estar con nosotros. De verdad que es un lujo. De verdad me siento súper afortunada de habernos podido conocer hace no mucho y que hayas aceptado la invitación a estar aquí en el programa conmigo. Gracias, Chollos, mil gracias por la invitación. La verdad es un honor estar acá, en este espacio que nos ha traído mucha alegría a todos los que nos gusta las ciencias del comportamiento. Nada, muchísimas gracias. Es gracias justamente a invitados e invitadas como tú que hacen que esto sea fácil. Beatriz, cuéntanos un poquito más acerca de ti, de tu experiencia. De verdad que tienes un background muy interesante. Muchas personas que escuchan el programa a veces piensan en querer estudiar temas de behavioral science y tú, digamos, has estudiado
una carrera afín, que siempre enfatizo de que, a ver, no tienes que haber estudiado ni psicología, economía, sociología para trabajar en esto, pero tú ya vienes de una carrera muy afín al campo, pero más aún habiendo estudiado una maestría fuera, en una universidad súper prestigiosa del tema. Cuéntanos un tantito sobre ti, sobre tus proyectos, como para que los que nos están escuchando te conozcan un poco más. Vale, mil gracias. No, pues un saludo a todas las personas que nos oyen. Yo, como dijo yo soy economista. Hice también aquí le decimos una opción o un minor en filosofía. Hice una maestría en economía también y me enfoqué después en el sector público. Casi todo el tiempo de mi experiencia profesional inicial fue en el sector público, en temas de educación, de desarrollo regional, de superación de pobreza, de derechos humanos. Estuve ahí trabajando tanto al interior como en organizaciones internacionales y ahí empezó mi curiosidad puntualmente por el tema comportamental, pero todo nació por curiosidad en cómo reducir la polarización y el conflicto. Realmente yo terminé estudiando ciencias del comportamiento por eso, porque quería entender el comportamiento humano del conflicto, la polarización, y quería entender cómo podía ayudar a reducirlo. Por eso terminé escogiendo una maestría en ciencias del comportamiento. La verdad es que economía sí es una ciencia afín, pero cuando yo la estudié no veíamos nada de ciencias del comportamiento. No, yo no me enteré de esto sino hasta muchos años después de haberme graduado. Entonces, terminé yéndome a hacer una maestría en cambio comportamental y mi investigación ha estado principalmente enfocada en cómo reducir la desinformación, em, la polarización, y por ahí me he ido metiendo a otros temas. Pues ya hago consultoría más en general ahorita en la empresa, que me encanta. Eh, y bueno, y antes de montar la empresa, trabajé en política pública en Bogotá, en la alcaldía de Bogotá, en cultura ciudadana puntualmente, aplicando ciencias del comportamiento en distintas problemáticas. Ahí estábamos en COVID, entonces pude aplicar un montón el tema de investigación y de mensajes en experimentos, por ejemplo, para que las personas se quedaran en casa, todo esto. Hicimos temas en medio ambiente también, en temas de otros temas de salud, en temas de confianza, en temas de comportamiento en la vía. Y bueno, y después surgió este proyecto del que tal vez vamos a hablar ahora más tarde, que es DEEP, Detox Information Project, y con DEEP abrimos la empresa. Ese fue el proyecto, digamos, que motivó crear esta empresa y empezar a hacer consultoría en ciencias del comportamiento. Está súper interesante, Beatriz, porque te escucho y ya estoy pensando, este programa se me va a quedar corto, porque ahora hay cuantas cosas que me encantaría preguntarte. Has mencionado el COVID. Creo que nunca he tenido un programa en el cual ya pueda conversar con alguien que haya trabajado en temas de COVID. Entonces, definitivamente le pongo un pin a eso. A lo mejor, si no nos alcanza tiempo hoy, definitivamente te vuelvo a invitar para hablar exclusivamente de este tema que me parece fascinante. Pero más aún me encanta la experiencia, como mencionaba antes, práctica y de atender temas que son relacionados con la ciudadanía, ¿no? Es decir, hemos tenido diferentes tipos de invitados en el programa. A veces hablamos sobre temas de marketing, temas de ventas, temas organizacionales en general. Acabamos de hablar en el episodio anterior sobre temas de selección de personal, por ejemplo, pero aquí es como un tema, digamos, bien interesante porque nos aborda a todos. Es decir, los temas públicos nos involucran a todos. Y le diste la palabra que estaba buscando, que era desinformación, ¿no? Estaba como, ¿cómo traduzco misinformation? Pero va, le has dado justamente en el clavo. ¿Qué es el proyecto Deep con el que me cuentas? Además, que digamos, fue tu inspiración o fue lo que te permitió luego ya montar la empresa que manejan actualmente, que ya te voy a también preguntar un poquito más sobre eso. Pero cuéntanos un poco en qué consiste el Detox Information Project. O sea, cómo nace, cuál es tu objetivo, qué han podido alcanzar hasta ahora, para que más o menos te sigamos. Bueno, DEEP es un proyecto que usa ciencias del comportamiento para reducir la vulnerabilidad a las noticias falsas, a la desinformación. Bueno, hay toda una discusión sobre la diferencia entre fake news, desinformación y misinformación. Las tres palabras se Ah, usan y mira, son distintas, ok. pero bueno, eso es. em, Pero perdón que te corte y nos puedes dar una breve referencia. Primera noticia. sí, claro, fake news o noticias falsas son, haz de cuenta, un hecho falso. Entonces, te lees una noticia que te dice una cifra que es falsa. Ujú. O algo totalmente falso, que no ocurrió, como,
es concreto, es falso. Va, ok. Desinformación abarca mucho más, es noticias falsas, pero también es manipulación informática. Entonces, puede incluir que te digan información que es verdad, pero la manera como se presenta la información es manipulada para generar Ujú. una percepción o un comportamiento puntual en Oh, ok. quien lo lee. Ok. Normalmente tiene una mala intención detrás, dañar la reputación de una empresa, dañar la reputación de una entidad, de una persona, etcétera. O sea, Em, perdón, es como que el hecho es real, pero el ángulo o la narrativa está manipulada exacto, para que la puede percibas ser. de una manera. Ok. Abarca las noticias falsas también, Ok, pero no ya. solamente, abarca también información que puede ser verdadera, pero como se presenta parcializada, o no te cuentan todo el contexto, te cuentan un pedacito, te lo cuentan de cierta manera que hay cosas reales y cosas falsas en lo que te cuentan. Entonces hay una intención de manipulación detrás. Y la misinformación, que en español casi no usamos ese término realmente, Sí, y no lo me voy suena mucho. a buscar porque es rarísimo, pero sí se usa. La misinformación es ya lo que, digamos, las personas del común, no los ciudadanos, terminamos replicando. Entonces es sin intencionalidad. Entonces yo, por ejemplo, me llega una Mm, desinformación y yo la replico sin intencionalidad o la comunico, etcétera. Eso es misinformación. No tiene una intencionalidad detrás de manipular. ok. Wow, me hace mucho Eh, sentido. Está muy buena la definición y sí, es gracias por... chévere porque a las personas que trabajamos en esto me parece, o sea, es importante entender la diferencia porque la manera de, pues, como ya probablemente hablaremos de esto, pero la manera de cambiar comportamientos tiene que empezar por entender muy bien el problema y la audiencia o el actor o Correcto. eso que tú estás queriendo. Entonces, tú puedes reducir la vulnerabilidad a la desinformación, por ejemplo. Ujú. Quieres probablemente cambiar el comportamiento de misinformar y los motivadores y eso son distintos a quien está desinformando. Eh, Eso es exacto lo que estaba claro, el agente es diferente, ¿no? O sea, la persona que hace la acción es diferente, que desinforma, que el que misinforma, ¿no? exacto. Oye, qué fascinante, que no, te juro nunca había escuchado esto, pensé que eran como sinónimos. Así que ya de arranque nos Y has ilustrado. hace poco, para quienes les interesa este tema, hace poco Sander van der Linden, que es uno de los autores más importantes en el mundo sobre esto, creo que se lo escribió con Alan Jagon Leiser, no estoy segura, o con Rosenbeck. Yo soy mala para los autores, pero Sander van der Linden con seguridad hicieron un reporte hace poquito en el UK, en donde explican muy claramente estas diferencias y me pareció maravilloso, que de verdad es importante para Buenísimo. la efectividad de lo que diseñamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, perdón, continúa. Yo te interrumpí para que nos ilustres un poco con Bueno, esta entonces el definición. Deep, la verdad, yo sin quererlo, todo el mundo, pues ya que conoce Deep, le dice el Deep, porque pues es el proyecto de Claro, desinvestigación, claro. el Deep. Es un proyecto que nace hace ya 3 años. Nos juntamos en ese momento 3 personas. Em, nos juntamos Andrés Casas, que hace ciencias del comportamiento también aquí en Colombia. Nos juntamos con Camila Zuluaga, que es periodista, amiga mía de hace muchos años y ella ha venido trabajando en temas de desinformación y periodismo, a ver qué podíamos hacer para reducir la vulnerabilidad de la desinformación. Digamos que ya no estamos los tres en este proyecto, pero eso fue así nació. Ujú, Em, nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Como es un proyecto metiéndole todo el tema de ciencias del comportamiento, yo acababa de terminar mi investigación en cómo reducir, en cuáles son los factores que hacen que en Colombia las personas caigan en noticias falsas en la maestría. ujú, Utilizamos parte de esa investigación para diseñar un paso a paso de un proyecto que tuviera investigación cuantitativa, cualitativa, diseño de intervenciones, evaluación de impacto y socialización em, para reducir la vulnerabilidad de la desinformación en Colombia y empezamos a tocar puertas a ver cómo conseguíamos financiación para este proyecto. Afortunadamente, hubo empresas que se interesaron mucho en sacar esto adelante y gracias a esa financiación pues se pudo realizar el proyecto y por eso te digo, ahí nació la empresa. ujú. Ya digamos que no seguimos todos desde el principio en el proyecto y lo implementamos y bueno, de ahí nació DIP y pues viene siendo un proyecto que creo yo se ha vuelto un referente en Colombia, sobre todo en temas de cómo reducir la desinformación. Es un proyecto
que ha puesto la conversación en el centro, tanto de la problemática de la desinformación Claro, como de la importancia de entender cómo tomamos decisiones para poder abordar este problema de una manera efectiva. exacto. Entonces, pues ese es Deep. No, Y está, todos está nuestros bueno. recursos son de libre uso, es abierto, entonces es una maravilla. Es bien interesante. De hecho, estaba revisando los documentos que me habías compartido y que más podemos compartir con los que nos escuchan, además, para que lo puedan profundizar un poco más. El tiempo se puede quedar un poco limitado para abarcar todo lo que el trabajo que hacen, pero justo mencionabas que entiendo que una de los hallazgos que tú habías tenido o que habían tenido como equipo eran que las personas pueden ser más propensas a caer en mis... corrígeme, por favor, si estoy entendiendo algo mal, ¿no? Pero Desinformación. en caer en desinformación, porque ahora estoy muy sensible con la palabra que voy a utilizar, ¿no? De caer en desinformación en base a ciertas características, rasgos, y tú, si no me equivoco, habían resaltado 4, ¿no? Que eran desconfiar de otras personas o grupos, sentirse discriminado, tener una baja tolerancia a la ambigüedad y la deshumanización de otras personas. ¿Nos podrías contar un poquito más qué es, en qué consiste esto? O sea, es decir, ¿cuál es la conclusión? Que si yo caigo alto en alguno de los puntos, alto o bajo, debo estar atento a que puedo ser más propenso a estar misinformando de alguna manera. ¿Es correcto eso? Sí, sí, exactamente. Quiero ahí hacer un paréntesis. Esto surge de la primera investigación que hicimos en el proyecto. Ujú, Hicimos una investigación que yo creo que no se ha hecho en Latinoamérica de esa magnitud. Incluimos un montón de variables distintas psicológicas, de características de la personalidad, sesgos, comportamientos, etcétera. Temas de participación política, ideología, distintas maneras de medir ideología, empatía, etcétera. Un montón de medidas que vimos en la literatura académica estaban relacionadas con caer en desinformación ujú, o con polarizar. También metimos varios claro, temas de polarización porque la desinformación en Colombia política pues es muy polarizante y por eso metimos otras medidas que en la literatura de desinformación usualmente no se mete. interesante. Entonces, incluimos todas estas medidas y queríamos entender también qué estaba más correlacionado con que las personas creyeran en desinformación. Medimos también distintas con noticias falsas y demás y desinformación, si las personas caían en desinformación o no. Puntualmente esto eran noticias falsas, para ser precisos con los términos. Y hicimos ya un análisis econométrico pues para poder acercarnos un poco a qué factores pueden estar causando que las personas creyeran en estas noticias falsas y encontramos estos 4 factores que tú mencionaste. Y esto es importante mencionarlo porque cuando uno se va a mirar la literatura académica, que casi todo esto está hecho en el norte global, Ujú, no vas a encontrar ninguno de estos factores. O sea, este es el único estudio que yo conozco que ha encontrado que la deshumanización, desconfianza, percepción de discriminación propia y intolerancia a la ambigüedad están relacionados. Y eso a veces causa como sorpresa porque no son conceptos que normalmente se usen, pero estos fueron los únicos que encontramos que son estadísticamente significativos con creer en desinformación. Es decir, todos los otros que se usan en la literatura académica que tienen que ver con capacidad analítica, mente ujú, abierta, otras cosas, varios otros factores no están relacionados. No está interesante. relacionado a educación, fíjate, a nivel educativo no salió relevante. Wow. Eso Qué loco, porque es lo primero que normalmente la gente piensa, ¿no? Oye, no, las personas con más educación son menos propensas y las que menos educadas son manipulables, una cosa por el estilo, y no te salió correlacionado en tu estudio. no, no, eso lo que quiere decir es, pues puntualmente esto es en Colombia, que en Colombia pareciera que el nivel educativo no está aportando a ese pensamiento crítico que uno necesita para no caer en desinformación. Interesante. El estrato socioeconómico, o sea, el nivel económico de la persona tampoco. Y esos fueron. Entonces, deshumanización es el primero. ¿Qué es deshumanización? Deshumanización es quitarle cualidades humanas a alguien por pensar distinto. ¿Qué es una Ujú, cualidad humana, por ejemplo? Em, Su sensibilidad, su empatía, que sea inteligente, que sea capaz. Entonces, si yo pienso que una persona por pensar distinto a mí es menos capaz, menos sensible, la estoy deshumanizando. claro. Si para describirla le doy nombres de animales, que eso pasa mucho en Twitter, por ejemplo, aquí en Colombia Ujú, es un ambiente muy violento en esos términos, eso es deshumanizar. Entonces, las personas que más deshumanizan
también caen más en desinformación. Interesante. En la segunda característica es desconfianza. Perdón que te corte porque has mencionado un tema bien interesante y que puedo, digamos, asociar con algo que pasa en Perú y querría preguntar, aprovechar en preguntarte si es algo. Tú mencionaste el tema de usar descripciones como animales, ¿no? Y Sí. aquí en Perú, por ejemplo, pasa mucho. Hay un término que usamos que se le llama el terruqueo. No sé si es parecido a Colombia, porque ustedes también han sufrido mucho el tema del terrorismo. Es decir, personas que tienen una tendencia hacia la izquierda, ¿no? Hacia el comunismo o socialismo, lo que fuese, los de la derecha los inmediatamente, digamos, categorizan como terrucos, ¿no? Entonces, ese es el Ah, terruqueo, sí. ¿no? Entonces, me Es un imagino que término también, despectivo. perdón. Es un término despectivo. Claro, es despectivo y efectivamente es como decir, es como neutralizarte de arranque, ¿no? O sea, como que tu Mm, opinión no importa porque eres un terruco, eres un terrorista, eres básicamente pues el diablo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que decir como un tipo de animal que literalmente deshumaniza, pero mi pregunta para ti sería, ¿ese tipo de etiquetas automáticas simplemente por ser de una forma de pensar califica como deshumanización o no Es necesariamente? una buena pregunta. ¿Califica como deshumanización si implica que tú eres menos inteligente o menos hábil Correcto, o tienes menos sensibilidad? exacto. Ok, ok, ok. En Colombia esto lo vamos a ver de lado y lado del espectro político, o sea, no solamente derecha e izquierda, de izquierda a derecha también. Eh, Hay una deshumanización profunda, o sea, sí, sí, simplemente con pensar que por ser de izquierda es menos hábil, menos Ujú, inteligente, menos capaz, pues eso lo inhabilita, lo estás quitando como interlocutor válido, que es un poco lo que interesante. tú estás diciendo, y lo inhabilita desde esa postura para hacer cualquier cosa. Entonces, solo para entonces entender bien este término del tema de deshumanizar. Si yo, en base a tu estudio, si yo califico alto, por así decir, en mi tendencia a deshumanizar a otra persona, es decir, caigo rápido en deshumanizar a alguien, es más probable que yo sea víctima de algún tipo de misinformación o soy más propenso a ese tipo de deshumanización, Sí, de información, ¿no? de información falsa, Súper sí. interesante, súper Sí, interesante. Por favor, continúa, está fascinante. sí, es súper fascinante, la verdad, sí, a mí me parece, y bueno, me encanta porque realmente nos da muchos instrumentos para arreglar cosas que están muy dañadas en la sociedad, como esa, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces, la segunda es la desconfianza. La desconfianza, ahí que ahorita también estamos haciendo otro estudio gigante para esto, porque la desconfianza es muchas cosas, ¿no? Ujú, Entonces, desconfianza medida en que una persona no esté dispuesta a hacer acuerdos con otros. okey, Por ejemplo, ¿qué tan dispuesta o no está una persona a hacer acuerdos con otros que piensan distinto o otros simplemente? Entonces, las personas que más desconfían de otros, según esa medida, en acuerdos con otros, son más vulnerables a caer en noticias falsas. Es eso. okey, O sea, si tú interesante. estás menos dispuesto a hacer acuerdos con otros, Ujú, más propenso a caer en desinformación. interesante. No puedo evitar pensar en ese fenómeno de polarización de grupo, ¿no? El group polarization, ¿no? Ese concepto Exacto. que es eso, ¿no? O sea, como que yo me junto con los míos y eso me genera esta caja de resonancia en el que como todo el tiempo estoy con los míos, refuerzo mis propias creencias, lo cual me aleja, como tú dices, a poder conceder o poder encontrar espacios en común con el exogrupo, ¿no? Con el otro, ¿no? El aquello. Entonces está bien interesante esto. Así es, y fíjate que entonces te llega una noticia falsa Ujú, que dice que el otro grupo cometió algún horror o que alguna persona, algún representante de otro grupo mató a alguien o claro. alguna cosa, y para ti es más factible creerlo. Súper interesante. Ok, Em, buenísimo. que casi todas las noticias falsas, puntualmente hablando de noticias falsas y de desinformación también y de manipulación informática que giran temas políticos, tiene que ver con eso. Es, casi siempre tiene que ver, o muchas veces tiene que ver con un daño reputacional a un grupo, a una persona, etcétera. Bueno, Ujú, entonces el tercer factor es la percepción de discriminación propia. Y este es bien interesante porque fíjate que no mide qué tanta discriminación, no está midiendo la discriminación, ujú, sino la percepción de discriminación de un individuo. claro. ¿Qué tan discriminado se siente por pensar como piensa? Entonces, si es una persona que se siente muy discriminada y se ha sentido muy discriminada por pensar como piensa,
Y ojo que esto es distinto a si la discriminación existe o no, es simplemente es una percepción. De acuerdo. Eso hace que tenga más probabilidad de caer en noticias falsas. No puedo evitar pensar, por ejemplo, en lo que pasa en estos momentos en Estados Unidos, ¿no? En donde hay toda una suerte de movimiento de resistencia, es decir, digamos, la clase que tradicionalmente ha tenido el poder, ¿no? Blancos, de cierta educación, masculinos, etcétera, usa una narrativa de que ahora ellos están siendo discriminados, que ellos están siendo, son las víctimas, ¿no? De todos estos movimientos del woke, ¿no? Americano, y ellos son ahora el target de un bullying, ¿no? Entonces, bien interesante porque ellos toman esta narrativa de víctimas y cuando en realidad siempre han sido y siguen siendo los dueños del poder o los dueños del país en cierta medida, ¿no? No sé Y si... ahí fíjate que pues probablemente para ellos eso es cierto, o sea, se sienten así y el Ujú, peligro de eso es que la percepción de discriminación propia tiene efectos problemáticos en el comportamiento. Las claro. personas que se sienten altamente discriminadas es más probable que se vuelvan violentas. Ujú. ¿Crees que Entonces, sea una especie de lo primero que me viene a la mente es una especie de reacción de autodefensa, ¿no? O sea, es sí, normalmente una persona es violenta cuando se siente amenazada, ¿verdad? exacto, es tal cual. Y esto, esa es una de las razones por las cuales incluimos esto en el estudio y es, pues dado que la desinformación tiene tantos tintes de polarización y de discursos de odio en Ujú. Colombia, Sí, estoy hablando de Colombia, em, pues eso es una variable que tiene todo que ver. Entonces, si yo me siento más atacado, más discriminado, sea real eso o no, es más probable que yo quiera compartir y hacer daño con noticias falsas. claro, claro. Y solo para acotarte, porque sé que constantemente mencionas que es en Colombia, entiendo que la investigación viene de ahí, pero te quiero compartir que todo lo que estás diciendo me suena y resuena con Perú, por ejemplo, que es donde yo vivo. Y me puedo imaginar que esto solo se va a seguir repitiendo. El próximo año tenemos elecciones y son épocas muy, muy tristes para mi país, ¿no? Donde la polarización se exacerba y por Sí, cosas que tú yo mencionas. creo que este proyecto es bastante escalable a otros países de Latinoamérica, del Totalmente. mundo. Lo que pasa es que hemos tenido ese tipo de comentarios como, pero ¿de dónde salió esto? En la literatura académica hasta ahora nunca se han mencionado estos factores, ¿ustedes de dónde salieron con esto? Entonces yo por eso explico Muy por cauta, como buena científica. qué en Colombia muy robusta, Mm, pero pues debe estar muy asociada al contexto colombiano y hago una cuña para ti, para todos los que hacemos ciencia del comportamiento en el sur global y es, pues, el contexto es bien distinto y es súper importante seguir haciendo investigación distinta porque pues de ahí está la efectividad de las intervenciones, pero bueno. exacto. Pues, y el cuarto, ya hicimos tres, ¿no? Y el Sí. cuarto factor es intolerancia a la ambigüedad. Ujú, Técnicamente, en la psicología eso se llama necesidad de cierre cognitivo. ujú. Para quienes les encanta ese tipo de precisiones, necesidad de cierre cognitivo, nosotros le dijimos intolerancia a la ambigüedad para volverlo un término mucho más familiar a la audiencia. De acuerdo, sí. em, Y es simplemente las personas que les cuesta trabajo entender los grises y que caen en blancos y negros. Las cosas son blancas o negras, o sea, Ujú, la persona es buena o mala. Eso es una característica de personalidad, es una característica psicológica, perdón, y bueno, pues algunos la tenemos más acentuada que otros, las personas que lo tenemos más acentuado, caemos más en desinformación. Y la razón es que esas personas que tenemos esa característica necesitamos respuestas muy concretas. Los problemas sociales no tienen respuestas concretas ni de fáciles. acuerdo, O sea, sí. entender por qué la economía se desploma o crece no es culpa de alguien. Ujú, Cuando tenemos esa característica psicológica, buscamos respuestas muy concretas y muy chiquitas, como muy cerradas a las cosas y rápidas. No nos pueden decir cosas ambiguas. Entonces, la desinformación normalmente te da respuestas muy fáciles y muy tontas a las cosas, como las teorías de conspiración, como exacto. la vacuna tiene un chip. Pues Ujú, eso es más fácil de entender ujú, que unos porcentajes, que un porcentaje que unas personas las cubre más, que si tienes dos vacunas sube el porcentaje. O sea, para el cerebro, para nuestro cerebro no es tan fácil a veces entender ese tipo de cosas técnicas que no son tan concretas, que es así o asá. O sea, te cubre el 100 o te cubre el cero, no, la vacuna no funciona así.
Entonces, cuando te dicen que tiene un chip, pues eso para ti es un poquito más real y unos porcentajes que tú no puedes ver. Entonces, ese es un ejemplo de por qué caemos en teorías de la conspiración, Me por ejemplo. encanta. Y me encanta el nombre que has escogido. O sea, no dejo de pensar ahorita que tolerancia a la ambigüedad me parece súper interesante porque no es, o sea, como tú dices, te entiendo perfecto. Acabo de estar hablando esta semana con varios compañeros acerca de este tema de lo complejo que es el comportamiento humano y cómo nos encantaría que no lo fuera, ¿no? Cómo nos encantaría, como tú dices, que por una o dos explicaciones eso no te da las respuestas que te dice, ah, esto sucedió, ¿no? Y no es así. Entonces, que uses la palabra tolerancia me encanta, porque es como que, ok, ¿qué tanto? No puedo evitar de que haya ambigüedad, no puedo evitar de que la información no sea, o el mundo no sea más simple, es cuánto puedo soportarlo, cuánto puedo convivir con esos pensamientos, con esa ansiedad que te puede generar el no tener una respuesta para todo. Entonces, me parece bien interesante y más aún lo asocio con lo que decía sobre el nivel educativo, ¿no? Uno podría tener la hipótesis de que personas con mayor nivel de estudios o de desarrollo educativo podrías desarrollar un pensamiento más abstracto que te permita entender o tolerar esta ambigüedad, mientras que una persona con un desarrollo cognitivo más concreto podría preferir vivir en un mundo de blancos y negros. No sé si recuerdas o te Que estoy yo tocando un sepa, tema. no, pero no sé, o sea, eso sí, no me atrevería a sacar una Mm, conclusión al respecto, pero se podría mirar. interesante. Interesante. Entonces, lo que entendería es que esos cuatro factores que hemos estado conversando, la combinación o la danza entre estos cuatro factores que una persona pueda tener, algunos más altos, otros más bajos, te permiten a ti sacar un cálculo. Sé que tienes como una especie de índice, ¿verdad? Ahí tienes un test que una persona puede resolver y tener una idea más o menos de qué tan propenso estás a caer en esta información falsa. Tenemos 4 tests, no hemos Cuatro sacado uno, tests. Ok, entonces son 4. Uno puede hacer uno de esos 4 y te va diciendo qué tan vulnerable eres dependiendo de cómo te van cada uno. Entonces, y aquí lo importante es, independientemente de qué pase con las otras, cualquiera de esas que tengas medio alta o alta, eso te hace más probable caer en desinformación. Es de buenísimo. acuerdo a nuestra investigación en Colombia. Bien interesante. Y Beatriz, en términos de resultados o de implementación, porque ya me queda mucho más claro el modelo, los hallazgos que han tenido, que yo creo que ya de arranque es un aporte súper importante, y al momento de implementarlo, ¿cómo traes esto a tierra, ¿no? ¿Cómo lo traes a la realidad? Entonces, nosotros desde el principio, la verdad, desde que empezamos DIP, que te conté con Andrés y Camila, dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación y después de eso vamos a hacer una intervención que se vean unos tests y unos videos. Eso se definió desde el principio y yo creo que fue un acierto por varias razones. Los tests, si te fijas, uno a veces en libros de ciencias del comportamiento y esto, a veces asumimos que si uno conoce los sesgos, es menos vulnerable a ellos. Claro. Eso lo he leído yo varias veces, o sea, tú. Entonces, esta era parte de lo que queríamos mirar y es, bueno, si yo a la persona le digo, claro, estos no son sesgos, pero vienen de sesgos, ¿no? O sea, deshumanizar, etcétera, Ujú. características psicológicas. Si yo le digo a una persona que por deshumanizar cae más en desinformación, ¿será que eso ya lo hace menos vulnerable a desinformación? Ese es un supuesto que hay en la literatura fuerte, o sea, de verdad, con cualquier libro de ciencias del comportamiento y a veces hay alguna palabrita así. O sea, te refieres No, a como que si yo estoy consciente de esta característica mía, es más probable que la pueda será que ya soy menos mejorar. vulnerable a ella, Ok, ¿cierto? ya. No necesariamente, fíjate que eso tiene, entonces esta era una de las cosas que queríamos probar, es, ¿será que si yo solamente le digo, o sea, tu resultado del test fue este y eso te hace más vulnerable, ¿será que cuando ve desinformación ya es más consciente y cae menos? ¿Será? Esa era Mm, una pregunta. Y la otra pregunta, y el otro tipo de intervención que hicimos fueron unos videos que son experimentos sociales filmados en vivo y editados, pues en videos cortos para que la gente pueda ver estos videos y se encuentre de frente con que tal vez están equivocados con la manera como piensan de otros o de sí mismos.
Entonces, eso fue lo que desarrollamos. Entonces, sacamos estos resultados, hicimos tests de estas 4 características psicológicas, hicimos 4 videos, uno para cada uno. Entonces, hicimos un video en donde, de un video experimento social en donde hablamos de deshumanización, otro de confianza, otro de intolerancia a la ambigüedad, otro de percepción de discriminación propia. Y eso fue lo que sacamos y hicimos una evaluación de impacto para saber si esto efectivamente incidía en que las personas cayeran menos en noticias falsas o no. Ujú. Y lo que encontramos, esto lo hicimos en alianza con John List y su equipo de investigación, Julia Saiter y Lina Ramírez. Em, em, Ellos cogieron estos datos y los analizaron, y lo que encontramos es que las personas que hacen el test solamente y tienen sus resultados, eso no sirve para nada. O sea, hacer conciencia de mi vulnerabilidad no sirve. Wow. Pero ver el video sí sirve y sirve mucho. De acuerdo a los resultados del paper, ver los videos reduce en 30% la vulnerabilidad a la desinformación. Eso es un montón. Wow. ¿Y a qué crees que se debe eso? Eso es porque te cambia estructuralmente. Fíjate que yo creo que hay 2 cosas. Una, si le acertamos a los factores, es decir, estos factores sí están incidiendo en que tú caigas en desinformación. Ujú, Porque con los videos lo que hacemos es transformar esa creencia. Entonces, le mostramos de una manera amable y en un experimento social como los que nos gusta ver a veces en línea. ujú. Me encanta ver experimentos sociales, yo no sé a ti, sí, como Es que fascinante, me encanta, puedo fascinante. quedar horas. Y o sea, cuenta de cosas, pero no es confrontativo. Claro, Es divertido, pero lo pone a uno a reflexionar, siente una empatía por los otros, se conecta uno con otros. claro. Entonces es una manera muy amable de hacerle caer en cuenta a la gente que está profundamente equivocada en una creencia de la que tal vez ni siquiera se habían dado cuenta. Ujú, Pero ahí se dan cuenta de que se conectan con alguien en que piensan lo mismo, ven a otros de la misma manera y se dan cuenta de lo absurdo que es, por ejemplo, deshumanizar a otros o pensar que otros o estereotipar a otros, etcétera. Y esa transformación mientras ves el video hace que la próxima vez que tú veas información que está jalando, digamos, esas creencias que tú tienes, y por eso te dan ganas de compartirla y de creer en ella, porque es que te confirman una creencia negativa de un estereotipo que tú tienes de otros, porque así es la mayoría de esa información. ujú. Entonces, como te transformaron profundamente esa visión, la próxima vez que tú ves esa información, tú dices, tal vez no, acá hay algo raro. O sea, yo acabo de tener una experiencia transformadora en donde puedo ver que el de izquierda, si yo soy de derecha, que es súper chévere y súper inteligente y súper capaz y también le importa Colombia y también etcétera, pero esta noticia falsa me está hablando como muy raro de la gente de izquierda y es algo raro, tal vez puedo dudar por lo menos, no me parece tan creíble, porque es que ya tuve una experiencia en la que pude ver que no necesariamente eso es así. Em, entonces, eso reduce la vulnerabilidad a la desinformación. Qué interesante. Me parece bien interesante porque es como que en cierta manera, claro, entiendo que por un lado, solo decirte tus resultados y que tú estás alto o bajo en una cosa, en cierta forma es información que tú te puedes llevar. El caso de los videos también en cierta forma te están diciendo, te están alertando, pero como tú dices, la forma en la cual te lo transmites, quizás incluso con el factor medio emocional, ¿no? Porque claro, una cosa que te muestre una tabla de resultados y ya está, y otra cosa es que conectes, que además es curioso, porque en cierta forma, si uno de mis problemas es deshumanizar al otro y me muestras un video en donde puedo justamente conectar con ese otro, en cierta forma me estás ayudando a reducir mi capacidad de deshumanización, ¿no? Sí, Entonces, fascinante, me parece muy interesante, pero y más aún que la ciencia te acompañe, ¿no? sí, no, a mí me ha parecido pues revelador y claro, hay muchas cosas que no las pensamos en ese momento, pero que después le hemos seguido pensando y uno dice, claro, o sea, es que estos videos hacen eso que tú estás diciendo y fíjate que si uno simplifica, sabemos que la toma de decisiones no es tan simple, pero es una teoría que nos ayudaba a muchos a entender la toma de decisiones, que es sistema uno y 2, la teoría dual de procesamiento de decisiones, de Ujú. toma de decisiones. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esa teoría, pero nos ayuda a entender. Sí, no, ¿Sí? claro, siempre, sí. Si uno se va a esa teoría, fíjate que aquí estamos yendo primero a la parte emocional
y a conectar con sistema uno como algo en lo que tú te sientes muy fluido, muy bien en el video, que te permite que el sistema 2 después entre de una manera muy amable a Claro, ayudarte a dar sentido de todo eso que tú acabas de sentir. Pero claro, no es confrontativo en el sentido de tú estás equivocado y tienes que pensar distinto, que es como que, entonces esta es una intervención que entra como, pues yo lo veo así, como por sistema uno y te lleva a sistema 2 de una manera muy, muy amable y muy inteligente, y te permite cambiar, te permite autoconvencerte, que yo creo que esa es la claro. parte clave. Nadie te está convenciendo de nada. Tú solito te autoconvences de que estabas equivocado y cambias Claro, mucho más poderoso. de decisión, de opinión. Es está muy interesante, Beatriz. ¿Hay alguna fuente en donde los que nos escuchan puedan, profundizar un poco más? No sé si hay, o sea, sé que tienes la página web, la vamos a compartir. Hay este documento un brief que me compartiste también y que me encantaría también ponerlo a disposición. Sí, perfecto. ¿Hay, no sé, algún video, sí, hay algún reportaje que se ha hecho en Colombia? Me puedo imaginar esto en las noticias, no sé, cuéntanos un tantito Sí, no, si. la verdad hemos tenido la fortuna de que DIPA ha sido muy mediático, Ujú. ha estado mucho en prensa y hemos estado en columnas de opinión, en reportajes, en periódicos en varias ciudades del país. Entonces, la verdad es muy fácil encontrar, si uno, pues claro, está, no sé, en otros países el algoritmo que le muestra a uno, pero uno Claro, busca Detox sí, Information, por limitado. ejemplo, periódicos en Colombia, sale por todas partes, encuentras, pero yo Buenazo. sobre todo, pues si les interesa la parte académica, pues está el artículo, que está el borrador por ahora en 2 sitios en web, el artículo académico, ahí se habla. Los videos se pueden ver en YouTube, y hay una serie web, que tal vez la serie web me parece que sirve como ese reportaje que tú preguntas si es, pues es una serie web de 4 capítulos cortos, Sí, sí, en lo estoy donde viendo. es animada, es muy divertida, muy amable, en donde le explicamos a las personas este proceso, la investigación, y los invitamos a ver los videos. Es una serie web, en total uno se demora viéndola 20 minutos. Está Eh, perfecto. Está buenísima, es divertida, entonces yo los enviaría ahí, la podemos poner, por supuesto. Sí, no, de todas formas, sí lo vi en el reporte, así que eso me había olvidado de ese detalle, así que me encanta. Antes digamos, bueno, no puedo evitar ahorita ya felicitarte por ese esfuerzo, ese trabajo. Gracias. Es duro, vamos, todos los que trabajamos en esto es duro poder sacar algo adelante, pero más aún sacar algo adelante con resultados tan interesantes digamos, mostrables como los que has tenido, ¿no? Es decir, hay muchos esfuerzos por crear modelos, crear hipótesis de qué podría, qué no podría, pero que hayas podido implementarlo a un nivel digamos, de validez y de confiabilidad como lo que demanda, ¿no? El método científico, es un reto inmenso. Así que de verdad de arranque a ti, felicidades Beatriz y al equipo por haberlo sacado. Latinoamérica necesita casos como estos. Ojalá que se pueda replicar más. O sea, me sorprende, no sé, a lo mejor lo puedo compartir por aquí a un contacto, a alguien que nos esté escuchando en el mundo de gobierno peruano o de cualquier país en el que estén. Por favor, contacten a Beatriz, porque el tema de la información es inmensamente delicado. O sea, como decía, el próximo año yo estoy muy preocupado porque las últimas elecciones que tuvimos en el Perú fueron trágicas, trágicas. O sea, y no me refiero al candidato que ganó, porque eso ya, lo que me preocupó mucho fue cómo se partió el país en Ah, dos, cómo familias enteras peleaban entre sí porque los candidatos pues no les agradan a nadie, como también seguro les pasa a Colombia, ¿no? Nunca tienes un candidato que quieres. Y todo es exacerbado por la prensa, ¿no? Por la prensa, los medios, las redes sociales. Y no puedo evitar sentir de que va a ser la misma historia el próximo año para los peruanos. Entonces sería muy importante poder difundir esos hallazgos, para justamente poder adelantarnos un poco lo que puede o podría suceder, ¿no? Entonces, de verdad que fascinante, Beatriz, lo que han venido trabajando. esto sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que esto me tiene muy contenta, el artículo de investigación que además salió hace un par de semanas, y porque nos permite contarle al mundo en inglés, además, en un Claro, lenguaje académico, pues de una manera como más formal, esto, y mostrar que funciona, porque yo creo que esto es también una manera innovadora y distinta de hacer alfabetización digital, que totalmente. pues es bastante escalable porque son videos,
que es divertida justamente porque son videos ricos de ver. Entonces sí, yo creo que hay mucho y hay mucho por seguir investigando, por supuesto, y por entender qué tan replicable es esto a otros contextos latinoamericanos Claro. y de otros países, pues porque pues de eso sí no sabemos, pero tenemos que entenderlo pronto, ojalá. To- Ojalá otras personas también cojan esto y bueno, pues también entre más iniciativas empiecen a movilizar este tipo de herramientas, pues aquí estoy a la disposición para asesorar cualquier proyecto o para hacerlo lo que sea. Eso sin duda, eso sin duda. Así que antes, como presagié al inicio del programa, Beatriz, sabía que el tiempo se nos iba a quedar corto. Yo te tengo que sí o sí traer de vuelta a un siguiente episodio para hablar sobre COVID y todo lo que hayas podido trabajar en esa etapa. Mencionaste que trabajaron con comunicaciones y demás. Eso no se me puede pasar del radar, así que te voy a invitar de nuevo porque el tiempo ya se nos ha agotado para el episodio de hoy, pero me llevo cualquier cantidad de información muy, muy, no solamente interesante, sino aplicable, que es lo que más busco en estas conversaciones, ¿no? O sea, es bien lindo hablar sobre teorías, principios, oye, qué chévere saber esto sobre los humanos, pero que además me llevo muchos aprendizajes acerca de en qué tengo que estar atento para mí mismo y para personas que conozco, que puedan llevarnos, porque nadie está libre de caer en misinformación, es decir, es lindo leer cosas que conectan con nosotros, ¿no? Con nuestra forma de pensar. Es bien chévere ver un video en YouTube o ver una noticia en una red que hable de lo que tú crees y que te refuerce lo que tú crees, porque es rico, pues, ¿no? Es rico sentir de que no estás tan equivocado en el mundo, pero eso podría ser misinformación que además como muy amablemente nos ilustraste al inicio, que ni siquiera puede ser intencional. Es decir, mi padre me comparte una noticia y no lo hizo con mala intención, ¿no? Entonces es hasta mucho más difícil de identificar. Entonces, Incluso al antes, revés, ¿no? Tal vez uno a veces piensa que está haciendo el bien. exacto, tal Sí. cual, exactamente. Entonces, es un tema bien delicado y me encanta haber podido conversar de esto. Y antes de dejarte ir, Beatriz, me encantaría pedirte si nos puedes compartir unas palabras de cierre, me gusta llamarlas unas palabras de sabiduría en base a tu experiencia, quizás como para darte ahí la idea, ¿no? O sea, si más allá de lo que has podido aprender en tu investigación, quizás si nos puedas simplemente cerrar con algunas sugerencias sobre qué puede hacer un joven talento, una joven talento que quiere hacer algo como lo que ustedes hicieron con Deep, ¿no? No debe haber sido fácil, pero a lo mejor a unos aprendizajes te llevaste. Bueno, sí. Me avisaste al principio y me puse nerviosa cuando me dijiste que me ibas a preguntar eso, pero em, pienso una cosa que creo que es la razón por la que Deep funciona y es, hay que hacer, y es que dejar fluir la creatividad. Y a lo que me refiero es la única manera de innovar, que yo creo que eso es parte de lo que hemos aprendido con Deep, la manera de innovar y hacer ciencias del comportamiento y por lo tanto tener un impacto distinto, traer nuevas ideas al mundo de lo que funciona, de lo que se puede hacer, es no repetir haciendo lo mismo que se está haciendo. Em, Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto que yo estoy diciendo y he tenido discusiones al respecto, sobre todo en el mundo académico, pero la manera de innovar y de nosotros de verdad generar nuevo conocimiento es hacer las cosas distinto. Una manera de hacer las cosas distintas es hacer investigación en nuestros países, en el sur global. Esa es una manera. Tenemos que seguir haciendo investigación, es decir, no replicar y pensar que ya son los mismos factores que influyen de afuera, sino hacer acá. ¿Cuál es la causa de que las personas acá se comporten o piensen de una manera acá en nuestros países? Esa es una manera de innovar. Y otra manera de innovar es ampliando un poco ese ejército, por decirlo así, de variables, ese abanico de variables y de factores que traemos a la mesa, porque es que si seguimos trayendo los mismos que todo el mundo incluye, no vamos a innovar. Y eso es un aprendizaje que yo me llevo, que como digo, es cuestionable, yo creo que esto es una postura cuestionable, pero es una postura que nos ha permitido generar conocimiento que sé que es muy valioso, no solamente para Colombia y Latinoamérica, sino para el mundo, porque pudimos innovar. Em, entonces yo traería eso, o sea, cada uno tiene un background o un contexto muy distinto y hay que traer ese contexto a lo que uno está haciendo, no solamente repetir lo que todo el mundo hace en los libros y demás,
cada uno de nosotros le va a aportar maravillas a cualquier proyecto que le traiga y eso es fundamental en las ciencias del comportamiento, porque son multidisciplinares, porque necesitamos personas empáticas que traigan su contexto a la investigación y a la creación para poder generar cambios reales. Entonces, bueno, eso. Me iría con eso. Creo que es muy abstracto, No, pero, no, me hace mucho sentido. pero es que pienso mucho en eso y bueno, Es que eso es lo que justamente busco en este espacio. Por eso nunca advierto cuando les digo a mis invitados el mismo día, cuando salvo que hayan visto los episodios anteriores. Pero nada, me encanta que salga del corazón, de tu experiencia real y coincido. Y creo que, a ver, puede sonar que uno diría, claro, obvio, uno tiene que hacer cosas diferentes, pero en la hora no lo haces. O sea, es bien difícil hacer las cosas diferentes y enfrentar y además aún en el mundo de la academia, enfrentar ese monstruo, ¿no? Y que te observa y que te critica y te y que... critican. Es que Ah, me lo han sí. dicho, es como, pero ustedes, ¿por qué están haciendo eso? No, totalmente. Yo soy... ¿De dónde Yo, sacaron esos factores? Y yo, pues, de una investigación. Pero ninguna investigación los había incluido, eso no está bien. no hay nada peor que un académico molesto, así que yo te recomiendo, te felicito. Hay un motivo por el cual yo no soy académico, porque no creo que podría tolerar esos niveles de escrutinio. Así que de verdad, de nuevo, felicidades, Beatriz, un gusto tenerte conmigo y definitivamente tienes que volver porque hay más temas que tenemos que Muchísimas hablar. gracias. De verdad, es ¿No? un honor. Por favor, todos y todas sigan a Beatriz Elena Vallejo en las redes, la pueden encontrar en LinkedIn, sigan a Ethos BT, Behavioral Team, que no hemos tenido mucho tiempo para hablar de eso, pero también, vamos, o sea, si se han impresionado con el trabajo de Beatriz, con este proyecto, pues ya se imaginarán lo que está haciendo en su práctica privada. Así que definitivamente sigan todas sus redes. Les voy a compartir estos materiales de Deep. Yo creo que está fascinante y ahí nos quedamos fuera de la llamada, Beatriz, para conversar un poquito más, pero de verdad, de nuevo, felicidades por todo lo que están haciendo en Colombia. Ojalá que podamos replicarlo en otras partes de Latinoamérica y en general de la mayor cantidad de países que se pueda, que todo esto suma. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias a ti, Chollos. Un abrazo para todos. Nos vemos muy pronto. Dale. Bien, entonces, wow, qué tal episodio? De verdad que esta información yo me la llevo, me encanta cuando hay hallazgos, además que aplican a nuestra región. Beatriz hablaba mucho acerca de la diferencia, ¿no? del norte global y el sur global, y es que lo que sucede es que ahorita hay un gran problema en behavioral science a nivel mundial, y que casi toda la información que se tiene sobre el ser humano como generalizado viene de estudios del norte, ¿no? Viene de estudios de países que tienen ciertas características, ciertos elementos que influyen. Y si hay algo que sí sabemos sobre el comportamiento humano, es que el contexto tiene mucho que ver en cómo nos comportamos. Entonces, hay que tomar con pinzas esos hallazgos del norte para los aquellos que vivimos en el sur. Entonces, esfuerzos como los de Beatriz y el equipo de Deep son invaluables. Entonces, si les ha gustado, por favor no se olviden de suscribirse. Imagínense que se hubieran perdido este episodio. Imagínense que LinkedIn no les mostró en su feed que de pronto había un nuevo episodio con Beatriz. Entonces, no hubieran escuchado acerca de esto. Así que no se olviden de suscribirse para que no se pierdan el siguiente episodio que va a venir, que siempre tengo invitadas muy interesantes que tienen experiencias muy ricas y que nos podemos llevar a la casa. Así que, sin más, ya los dejo para vernos en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.